¿Bien? Bien. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios, bien. Yo estoy contento también, gozoso. Vengo recién llegando de La Serena. Estuve esta semana ya en mi casita, con mi familia. Y la verdad es que fue un tiempo de mucha bendición. Me fui el lunes y llegué hoy en la noche. Bueno, llegué hoy en la madrugada. No, pues, en la mañana. Las 8 es mañana. Sí, por la mañana. Hoy en la mañana. No, me vine en la madrugada. Me vine en la madrugada, llegué hoy día. Pero contento, feliz del tiempo que el Señor me permitió estar allá. Hace rato ya que no veía a mi mamá, a mi papá, y estaban contentos. Y nada, le mandaron muchos saludos desde allá de La Serena a los que pude ver. Le mandaron hartos saludos a la iglesia. Estuve en un matrimonio, de hecho. Una de las hermanas de la iglesia se casó. Y ahí estuve comiendo harto. Pero fui a sacar fotos. Estuve sacando fotos con el equipo que nosotros tenemos de audiovisual. Y nada, pues, o sea, todo súper bonito. La verdad es que yo también estoy ansioso porque me voy a casar pronto. Así que ya poquito también. Pero esperando en el Señor. Amén. Así que ahora vamos a pasar a la palabra de Dios. Traigo una palabra de parte del Señor que la verdad es, a mi vida me habló mucho. Porque no estamos muy lejanos a lo que vamos a estar hablando. Y de hecho estamos viviendo lo que vamos a compartir. Así que los invito a que tomen sus Biblias. Si tienen ahí su Biblia, que la pueda tomar. Y vaya a Hechos 8. Hechos 8. Si lo encontraron, me dicen amén. 8. Hechos 8. Está después del 7. Ya se terminó. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Dice así. Y Saulo, ¿cómo dice? Y Saulo, ¿qué más? Consentía en su muerte. Ahí vamos a ver de quién está hablando. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, vamos a orar antes de pasar a la palabra, a pasar ya al contenido de la palabra. Si cierran sus ojos. Señor, te amo, gracias. Gracias, Padre, por este momento, Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder estar acá en este lugar, de poder reunirnos, Señor, libremente, de poder juntarnos, Señor, como hermanos para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre y para escuchar tu palabra, Dios. Señor, bendice mi vida, Señor, bendice la vida de los que están acá. Úsame como instrumento en tus manos, Señor, y que esta palabra caiga en buena tierra, Dios. Pon un oído y un corazón atento a tu voz, atento a tu palabra, Señor. Exhorta, reprende si es necesario, Padre. Y ayúdanos en el día de mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Decía, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? Si alguien ha leído estos capítulos, estos versículos anteriores, ¿de quién está hablando? Esteban, bien. Esteban, un personaje, ¿verdad?, que murió de una forma súper cruda. No cool, cruda. Él murió apiedrado, ¿verdad? A nadie le gustaría. A mí una vez cuando era pequeño me llegó una piedra y la verdad es que no lo recomiendo a nadie. Me imagino a Esteban morir apiedrado. La verdad es que no fue una muerte que cualquiera quisiera. O sea, si uno le pregunta a alguien cómo te gustaría morir,
Muchos pueden decir, no, me gustaría irme en el sueño como para que no sufra. La verdad es que esta muerte en específica fue una muerte muy cruda. Moría apiedrado, era una de las formas en las cuales mataban a los cristianos. Y Saulo, para los que no saben, era Pablo. Pero antes de ser Pablo, era Saulo el que perseguía a los cristianos. El más malo, ¿verdad? Que perseguía a los cristianos, los sacaba, dice la Escritura, sacaba a los cristianos de sus casas, a las mujeres de sus casas, ¿verdad? Y las mataba. Y era un tipo malo, perseguía a los cristianos, que después fue uno de los discípulos, ¿verdad? Más grandes, ¿cierto? Amén. Y Saulo consentía en su muerte. Pero no vamos a hablar ni de Saulo, ni vamos a hablar de Esteban, sino que vamos a hablar de lo que pasa en este versículo, que dice, en aquel día hubo una gran persecución. Y le puse como título a esta prédica, atentos a la persecución. Nosotros acá en Chile, ¿verdad? Gracias a Dios todavía tenemos libertad de culto. Todavía existe la libertad de expresión, donde podemos nosotros libremente decir que somos cristianos, que somos, no sé, que somos mormones o lo que sea. Porque no hay una opresión hacia una religión en específico, acá en Chile. Pero en este tiempo, en la iglesia antigua hubo una gran persecución. De hecho, la mayoría de los cristianos durante la historia han tenido persecución de diferentes formas. Los alemanes con los judíos, ¿verdad? En este tiempo, en la persecución que se produce en el Medio Oriente, en China, ¿verdad? Donde no se puede tampoco compartir la palabra de Dios así como lo hacemos nosotros. Aquí, como les decía, había una persecución hacia los cristianos. Hoy en día nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de persecución. Esa persecución, ¿verdad? Que nosotros, digamos, yo salgo a la calle y salgo asustado porque me pueden atrapar por ser cristiano, matar por ser cristiano. Gracias a Dios, aún no, pero sí va a pasar. Pero nosotros sí también tenemos una persecución y tenemos que estar atentos a esa persecución. Algo que no debemos nosotros ignorar como cristianos es que hay una persona, hay un ser que es nuestro enemigo y que es Satanás, ¿verdad? ¿Cuántos de acá creen que Satanás sí es real, o sea, que existe? Porque muchos creen, ¿verdad?, que Dios solamente existe y que Satanás no existe y que no es nada. O algunos creen que solo existe Satanás y que Dios no existe. Nosotros creemos que existe Dios, ¿verdad? Y existe el diablo. Y en este caso nosotros somos amigos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Cristo, somos hijos de Dios, pero enemigos del diablo. Y dice, Primera de Pedro 5:8, quiero que me acompañen, porque vamos a empezar a hablar sobre esto un poco, sobre esa persecución que tenemos nosotros. Hasta el minuto, como les digo, no tenemos esa persecución física en donde te oprimen, ¿verdad? Te dicen, o no podemos salir a la plaza de armas tal vez a compartir de la palabra del Señor, porque sí lo podemos hacer aún, pero tenemos una persecución espiritual. Estamos nosotros constantemente luchando espiritualmente y tenemos que estar firmes porque hay un adversario, hay una persona que está en contra de nosotros. Y dice en 1 de Pedro 5:8, voy a leer primero la versión Reina Valera, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y en la TLA, que es la traducción lenguaje actual, dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, ¿quién es nuestro enemigo?
El diablo, dice, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Hasta parece un león hambriento. No dice que es un león, ¿ya? Dice que hasta parece un león hambriento. Yo hace poco vi una serie que están dando en Netflix, que, bueno, no es una serie, es como un documental de animales. Y ahí muestran cómo el león acecha a su presa. Y cuando estuve leyendo esta palabra, se me vino a la mente en esa imagen en donde salían 3 leones, estaban alrededor, que no es habitual que un león vaya a cazar, porque la leona es la que caza, el león ahí duerme. No es como nosotros, ¿verdad? Que los hombres no duermen todo el día. No. Ya, bájalo ahí. El león estaba como acechando a una jirafa. Y bueno, el león creía, bueno, los 3 leones creían que la jirafa estaba indefensa porque estaba sola, pero la verdad es que la jirafa estaba bien atenta a lo que estaba pasando en esa situación. Los 3 leones andaban, se movían alrededor de la jirafa porque querían comérsela, querían atacarla. Y cuando de repente los leones tiraban el ataque, la jirafa de pronto tiraba unas patadas por atrás y les pegaba, pero a los leones los daba vuelta. Y los leones intentaban, buscaban ahí, estuvieron un buen rato. La jirafa le pegaba con la cabeza, le tiraba patadas, hasta que no pudieron los 3 leones con la jirafa. No pudieron hacerle frente a ese animal y fue por algo que no lo pudieron hacer, porque la jirafa estaba atenta al ataque de los leones. Porque por más que los leones estaban ahí, ¿verdad? Querían comerse a esta jirafa, querían alimentarse de esta jirafa. La jirafa estaba atenta a cada movimiento de estos 3 leones que estaban alrededor, y cuando de repente el león se le tiraba, la jirafa tiraba. Pero eran las medias patas, no eran pataditas así, era una jirafa, o sea, era un pie gigante contra una cabeza de león que también es grande, pero yo me imagino el dolor pobrecito de ese león. Pero estaba atenta esa jirafa, estaba atenta al ataque que le estaba brindando en esa oportunidad el enemigo. Y aquí nos dice a nosotros, el apóstol Pablo nos dice, nos dice a nosotros que tenemos que estar atentos. La Escritura nos dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pues tenemos un enemigo. Y hay 3 cosas. Tenemos que estar, primero, digan conmigo, despiertos, atentos y alertas. Pero son 3 cosas distintas. No son iguales las 3 cosas. Se parecen, pero no son iguales. Estar despierto es no estar durmiendo, ¿verdad? Así de simple. Estar despierto es lo contrario a estar dormido, ¿cierto? Y uno cuando está dormido, no tiene ningún sentido activo más que está dormido, ¿verdad? Una iglesia despistada, aislada, débil y enferma es presa fácil para Satanás. O sea, tenemos que estar atentos como iglesia, atentos a cualquier cosa, atentos a cualquier tipo de circunstancia. Y lo último, alerta. Y alerta tiene que ver con estar vigilantes, mantenernos vigilantes en oración y en comunión con Dios. Vamos a ir hablando más adelante un poco de cómo vamos a estar atentos, cómo vamos a estar alerta y cómo vamos a estar despiertos. Tenemos entonces un enemigo en común. Amén. Y no es el vecino ese molesto o la hermanita que está ahí, ¿verdad? No sé, pues en el trabajo, esa personita que te hincha o la persona que te tiene envidia. No es ese enemigo que tenemos nosotros. Quizás usted tiene ese enemigo, esa persona ahí molestosa, ¿verdad? O alguien que usted piensa que no, él es mi enemigo, no sé. No.
Tampoco los otros rivales en el fútbol, el Colo-Colo, los de la UNA, eso tampoco son su enemigo en común. El enemigo que tenemos nosotros en común es Satanás. Es Él. Él es nuestro enemigo. Él es el que nos quiere a nosotros constantemente separar de la gloria de Dios. Él nos quiere constantemente separar de esa bendición que tenemos nosotros de ser hijos del Rey. Él no quiere que nosotros seamos hijos del Rey. Él no quiere que nosotros estemos en la presencia del Señor. Por ningún motivo. Él lo que quiere es que nosotros estemos mal. Él quiere que nosotros estemos totalmente destruidos. Él no nos quiere ver bien. Él nos quiere hasta matar. Él nos quiere hacer daño siempre. 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 Él nunca nos va a venir a nosotros a salvar de algo. No. Satanás lo que quiere hacer con nosotros. Y más con nosotros. Porque somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios acá, ¿verdad? Amén. ¿Estoy hablando con hijos de Dios? ¿Sí? Entonces tenemos el mismo enemigo, ¿cierto? Tenemos la misma personita esta, ¿verdad? Que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, ¿cómo nos va a devorar? ¿Cómo es capaz el diablo de poder devorarnos a nosotros si nosotros tenemos a un Dios? ¿Por qué nos dice que tenemos que estar atentos? ¿Por qué nos dice que tenemos que tener cuidado? Porque anda este ser, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Anda atento. Anda también él persiguiendo a los cristianos de forma de que, hay una pelucita, de forma que nosotros no estemos constantemente en comunión con Dios. O sea, sus intenciones, como les decía, son de destruir, arruinarnos y matarnos. Él ha destinado todas sus fuerzas para hacer eso. Su misión es esa. No tiene otra misión. Él no tiene una misión de hacerse, no sé, el más conocido del mundo. Él lo que quiere es destruirnos. Su misión es destruirnos a nosotros. Es hacernos daño. Porque somos creación de Dios. Y más encima porque somos hijos de Dios también. O sea, nos quiere hacer daño por todos lados. O sea, no hay una forma de que Él, la única forma de que, entre comillas, seamos amigos de Él es que lo sigamos a Él. Y que en vez de seguir a Dios, sigamos al diablo. Y ahí a Él quizás está un poco más feliz, pero igual te va a destruir, porque su intención es destruirnos. O sea, por más que nosotros, si quizás sigamos a Él, igual nos va a destruir. Porque esa es su intención, no tiene otra. En 2 Corintios 2:11, quiero que me acompañen, por favor. Segundo de Corintios 2:11. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En el lenguaje actual dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. Como les decía adelante, hay personas que piensan que el diablo no es real, que el diablo no existe. Pero en este pasaje nos podemos dar cuenta de que sí existe un diablo y que no tenemos que ignorar sus maquinaciones, que no tenemos que ignorar sus intenciones, que no podemos hacer nosotros oídos sordos a lo que Él quiere, a sus planes. Porque como les decía adelante, el diablo piensa cosas para destruirnos, tiene malas intenciones con nosotros. Y la forma en cómo lo hace, la Biblia habla de cómo el diablo actúa y nos ataca a nosotros. Y dice, y hasta lo compara, ¿verdad?, con este león rugiente, hambriento, buscando algo para comer, algo para devorar. Entonces, no podemos nosotros hacerle la tarea fácil a nuestro enemigo. No podemos nosotros hacerle la tarea fácil para que Él venga y nos destruya. Porque el Señor nos dice a nosotros que tenemos que estar atentos. A nosotros que tenemos que estar despiertos. No tenemos que estar durmiendo. Tenemos que estar ahí constantemente despiertos, atentos a lo que
a lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Porque tenemos un adversario, tenemos ese enemigo. Y nosotros entonces tenemos que responder de qué forma. ¿Cómo vamos a estar atentos? ¿Cómo vamos a estar despiertos? ¿Cómo vamos a estar ahí alerta, verdad, al ataque? Y aquí yo le quiero poner harto énfasis porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Esta es la gran respuesta y esto es lo que nosotros debemos hacer, porque si no los hacemos somos presa fácil para el diablo. Y ahí después andamos, no, es que estamos súper mal, no, es que está todo mal, siento que Dios ya no está conmigo, siento que me pasan puras cosas malas, y ahí uno anda, ¿verdad? Y el diablo empieza a aprovecharse, y empieza a destruir de a poco, y empieza a sacar quizás lo que más te duele, y ahí empieza. Entonces, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y en el lenguaje actual me gusta esta traducción porque dice, por eso obedezcan a Dios. ¿Qué dice? Por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Dice una palabra que no muchos sabemos hacer. Obediencia. Obedece a Dios. Resiste al diablo y éste huirá de ti. ¿Por qué va a huir de ti? Porque se va a cansar. Porque va a darse cuenta que no tiene nada que hacer contigo. Porque tú estás obedeciendo a Dios. Porque tú estás firme, atento a lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué va a estar haciendo el diablo contra Dios si sabe que no puede ganarle a Dios? El diablo sabe que no puede ganarle a Dios. Él lo tiene más que claro. Que él no tiene nada que hacer contra Dios. Entonces, si nosotros estamos obedeciendo a Dios, Dios de partida no nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros. Él va a hacer frente a nosotros. Entonces el diablo no nos va a ver a nosotros. Va a ver a Dios que está con nosotros. Y va a huir si le tiene miedo a Dios. O sea, no va a tener oportunidad contra nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. ¿Y cuántos de acá son obedientes a Dios pero por completo? Nadie, ¿verdad? Nadie, porque nos cuesta tanto. Nos cuesta un montón obedecer a Dios. Porque ahí a veces uno ni siquiera tenemos ganas de orar, ¿verdad? A veces. Y ahí estamos, luchando. O vemos, no sé, este programa nuevo, o la comedia, no sé, cualquier cosa. O leemos la escritura. O vamos al cine. Ya vamos al cine. Ya, pero vamos a ver Pablo. Para sentirnos culpables. Vamos a ver Noé. Vamos a ver Moisés. Perdemos mucho tiempo a veces, ¿verdad?, en otras cosas. Y nos cuesta obedecer a Dios. Nos cuesta ponernos ahí nosotros, ¿verdad? Obedecer si no obedecíamos ni a nuestras mamás cuando éramos chicos. ¿Qué vamos a obedecer a Dios? Si nos cuesta un montón, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque es la única forma en que podamos salir victoriosos. Porque o si no el diablo nos va a hacer pébrego. Porque nosotros no podemos pelear con el diablo por nuestra fuerza. No podemos ir nosotros y pegarle patada al diablo. Pues no estamos. O sea, está pero tampoco se ve. Ahí. Pero nos ataca de otra forma. Nos ataca nuestros pensamientos. No se mete en tu vida porque en tu vida está Cristo. No, Él no se va a meter a tu corazón, no va a meterse a tu cuerpo y te va a poseer. No, porque en tu cuerpo ya está Dios. En tu corazón ya lo habita, ya habita una persona que es el Espíritu Santo. Está ahí, dentro tuyo. Pero ¿cómo si te ataca usando el entorno? Usando formas.
te distrae, te tienta. Y ahí está la telenovela. Y ahí está el día domingo, la salida con los amigos. Y está la iglesia. Ahí está el día miércoles, el partido y está el grupo pequeño. Ahí está el tiempo devocional y ahí está esa invitación al cine. O cualquier cosa. Estoy poniendo ejemplos muy básicos, pero hay un montón de cosas. Ahí está la confianza del Señor, ¿verdad? Y aquí está la escasez económica. Aquí está el que no tengo plata, tengo que trabajar. Y aquí está, confía en mí. Yo soy tu padre, yo te proveo. Pero muchas veces caemos en el juego, ¿verdad? Y nos vamos al otro lado. Caemos en la tentación. Porque como digo, el diablo no se va a meter a tu vida. No puede. Entonces tampoco yo al principio, cuando era más chico, yo andaba con miedo. Porque yo pensaba que en cualquier momento el diablo se podía meter a mi vida. Entonces yo ahí andaba con miedo porque yo pensaba realmente porque como sabía que habían endemoniados, ¿verdad? Yo decía, bueno, el diablo se mete a mi vida. Y decía, Señor, por favor, no, Señor, por favor, no. Hasta que un día mi mamá me enseñó y me dijo, hijo, si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, no puede estar otra persona adentro. ¿Está el Espíritu Santo o está el diablo? ¿A quién tienes tú adentro? Al Espíritu Santo. Ya, entonces. Y ahí entendí que Él no se puede meter en mi vida, pero sí puede atacarme de otra forma. Por eso nos dice, estad atentos, alerta, no dormidos. Porque si estamos dormidos, si la iglesia está dormida, si somos una iglesia dormida, si somos una iglesia que no hace nada, que no está atenta, el diablo viene y nos destruye. Hay un testimonio de una ex satanista que cuenta y dice que ella estaba a cargo de ir a las iglesias que estaban dormidas, porque en esas iglesias son presa fácil para poder destruirlas. Y avanzaba hasta llegar a lo más alto, hasta llegar aquí a ministrar a la iglesia. Y las destruía, porque era Satanás. ¿Y qué pasaba? Se destruían esas iglesias que estaban dormidas porque no estaba el Espíritu Santo ahí. Porque no había comunión con Dios. Porque no había relación con el Padre. Porque eran religiosos. Así. No había una relación real con Dios. Cuando nosotros nos volvemos de esa forma, que no hay una relación con el Señor, cuando nosotros nos dormimos espiritualmente, cuando nosotros no obedecemos a Dios, somos presa fácil. Y el diablo puede atacar. Y puede incluso destruir nuestra vida. Porque nosotros mismos no hacemos lo que Dios nos dice. Dios, claro, tiene misericordia de nosotros. Dios nos cuida, nos protege. Pero si nosotros no estamos obedeciendo y nosotros dejamos y caemos en la tentación, y caemos de nuevo en la tentación, y volvemos a caer, y volvemos a caer, y a eso le sumamos que no estamos en una relación con el Señor, que no leemos la Escritura, que no oramos, que no tenemos devocional, nuestro espíritu se empieza a enfriar, nuestro cuerpo empieza a enfriarse, nuestra atención con Cristo empieza a desvanecerse, y ahí el diablo ataca. Y ahí muchas veces ¿qué son las palabras que salen después de todo eso? ¿Para qué para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué si mira cómo estoy? Pero ese mira cómo estoy empezó de antes. Ese mira cómo estoy no es causa de Dios. Ese mira cómo estoy es nunca leí la Escritura, nunca oré, nunca tuve relación con el Señor, nunca obedecí a Dios y estoy como estoy. Porque para echarle la culpa a Dios después somos mandados a hacer. No, Dios me dejó solo. Mentira. Mentira del diablo. Dios no te va a dejar solo. Tú vas a dejar solo a Dios. Porque Dios está ahí siempre, siempre, siempre. Pero uno tiene que estar, uno tiene que permanecer. Uno tiene que hacerlo. Entonces no creamos que el trabajo es de Dios solamente.
Ya Dios ya te salvó. Dios murió por ti. Es tu trabajo ahora permanecer en Él. Es tu trabajo ahora estar atento, obedecer a su palabra, porque si no estás en el límite. En cualquier minuto te caí. Y en cualquier minuto podéis decir, no, sabéis que ya no, ya filo con Dios. ¿Para qué? Si mira, ¿para qué? Y ahí estamos, luchando constantemente. Tenemos que obedecer. Tenemos que hacerle frente al diablo. No podemos creer que las tenemos ganadas porque sí, no. Porque, tengo a Dios al lado. Está bien, tenemos a Dios al lado. Pero también tienes que orar. También tenemos que leer la Escritura. También tenemos que buscar. También tenemos que predicar la palabra de Dios. También tenemos que obedecer a Cristo. También tenemos que ser luz. También tenemos que ser sal. También tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que agradar el corazón del Señor. Pero ¿cuántas de esas cosas quizás realmente nos ponemos a hacer? Muy pocas. Quizás las más fáciles. Quizás podemos ofrendar, ¿verdad? Incluso a veces ni siquiera hacemos eso. No porque damos el diezmo somos salvos. No porque damos el diezmo tenemos todo ganado. Tenemos que ofrendar, tenemos que dar el diezmo, sí. Pero también tenemos que vivir una vida como dice la Escritura. Tenemos que vivir una vida como dice la Escritura. Yo esta semana que estuve allá en La Serena, me dio gusto escuchar a mi hermana pequeña. Ella está aprendiendo, mi hermana no estudia en el colegio, mi mamá la sacó del colegio y ella hace clases en la casa. Entonces mi mamá lo que se está preocupando es que ella tenga una relación mucho más cercana con el Señor y le enseña mucho más de la Escritura, ¿verdad? Le enseña de la Biblia, de las cosas que el Señor dice que tenemos que hacer, aparte de enseñarle matemática, lenguaje y todas las otras cosas que también tiene que aprender, pero se enfoca mucho más en lo que es la Escritura, en lo que es la Biblia, en lo que es ser una hija de Dios. Y me dio gusto porque ella en su inocencia, ella me hizo algo a mí, fue como el miércoles, y yo se la devolví. Ella como que me quitó algo y yo después se la devolví. Y ella va y me dice, después entra mi mamá a la cocina, nosotros estábamos en la cocina, y me acusa. Y me dice, mi hermano está haciendo lo que hace la Biblia, lo que dice la Biblia. Y yo le digo, ¿por qué no estoy haciendo lo que dice la Biblia? Porque la Biblia dice que si te pegan una bofetada en una mejilla tenés que poner la otra. Y tú me quitaste lo mismo que yo te quité.